Saludos. Vamos a retomar el proceso en esta segunda parte de los videos complementarios para la semana 6 de Ilustración de Moda, primer semestre de 2025. En esta ocasión lo que vamos a hacer es expandir nuestra comprensión, no en términos de anatomía, sino de empleo de gráficas. Y vamos a ver cómo no tenemos que hacer una construcción completamente desde el principio, sino que podemos partir desde la fotografía como un insumo que nos permita crear una base para hacer un ejercicio de ilustración. Entonces, aquí tengo mis referencias. Voy a ponerlas a 100% de opacidad. Y lo primero que voy a hacer es visualizarlas desde uno de los filtros que nos puede servir. Quiero hacer la aclaración que esto que voy a hacer a continuación es solo uno de múltiples métodos que ustedes podrían emplear para convertir una foto en un ejercicio artístico. ¿Listo? Entonces, como nosotros en clase abogamos por la idea de edición no destructiva, no vamos a aplicar filtros directamente desde los menús de filtros ni desde el submenú de ajustes dentro del menú imagen, sino que vamos a buscar utilizar capas de relleno o ajuste. Recuerden que es en este icono que se ubica en la parte inferior del panel de capas, el círculo dividido en dos mitades, una clara y una oscura, donde tenemos la opción de nueva capa de relleno o ajuste. Le damos clic y vamos a seleccionar umbral. Como esta es una capa que no está siendo distribuida de tal manera que solo afecte una cosa, todo lo que esté por debajo de esta capa queda afectado por esa capa de relleno o ajuste. Pero por ejemplo, si yo activo otras capas, pues esas capas al estar por encima no van a recibir ese efecto. Si por el contrario yo reorganizara esto, entonces todo va a recibir ese impacto, ¿listo? Esto es muy obvio para los que tengan algo más de experiencia, pero por si acaso, para que no se vayan a confundir, miren por ejemplo lo que está pasando acá. De acuerdo a donde yo ubique mi capa de relleno o ajuste, afecta tal o cual imagen. Si yo le dijera a esta capa que quedara inserta dentro de esta capa, diciéndole clic derecho, crear máscara de recorte, entonces solamente va a afectar la foto que está a la izquierda. ¿Listo? Por ahora lo que quiero hacer es observar cuál de mis fotos me parecería más interesante para hacerle una intervención digital. En este momento la respuesta podría ser ninguna, porque el efecto así como se está aplicando no tiene la apariencia más apropiada para mí. Pero recordando que esto es una capa editable dinámica, no es un efecto permanente que estamos poniendo en una sola capa particular, vamos a modular la apariencia de ese filtro o de esa capa de relleno o ajuste umbral. Le decimos doble clic al icono, no a la miniatura, sino al icono que tiene esta capa, y automáticamente vamos al panel propiedades. Y aquí lo que vamos a hacer es empezar a modular este efecto para que veamos cuál sería la mejor apariencia que podría tener. Por ejemplo, si yo hiciera esto solo para extraer la silueta de la cara y de la cabeza y del cuerpo, puede llegar a funcionar, pero miren lo que está pasando izquierda y derecha. Si por el contrario lo llevo muy hacia la izquierda, puede que esto me quede tan lavado que como una base no sea suficiente. ¿Listo? Entonces lo importante es ver dónde puede estar como el intermedio de este ejercicio. ¿Listo? Entonces supongamos que aquí es donde me pueda servir. Vamos a emplear la fotografía de la derecha. Esta fotografía de aquí. Entonces vamos a duplicarla con control J. Vamos a llevarnos esto. Vamos a decirle a umbral que quede por debajo, perdón, que quede dentro de esta fotografía. Y vamos a ocultar todo lo demás. Recuerden por favor que Photoshop no pixela las imágenes, las emborrona. Si yo duplicara este referente, me lo llevara para acá y yo empezara a cambiarle el tamaño, en algún momento la calidad de la imagen se va a deteriorar. Recuerden, Photoshop no pixela las imágenes, pero sí las emborrona. Pero una de las ventajas de hacer esta clase de intervención es que cuando yo cambie el tamaño, vamos a dejar esto aquí como referencia del original, cuando yo cambie el tamaño de la imagen, el efecto es constante. O sea que el efecto no está teniendo una pérdida de calidad. ¿Listo? Eso es lo primero. Otra cosa importante a tener en cuenta es que yo puedo aplicar diferentes versiones de este filtro. Voy a sacarle una copia umbral y ahorita se van a dar cuenta, podemos intentar utilizarla. Pero por ahora, yo puedo decir, esta base, aunque imperfecta,
puede ser la que yo utilice para empezar a hacer este ejercicio. Por si acaso, vamos a revisarle un poquito más su modulación. A mí me gustaría tener mucho aislada la silueta del rostro, pero por ahora no es posible. Entonces vamos a buscar que esto tenga una apariencia. Ni siquiera es una apariencia correcta, porque ¿eso qué significa para este ejercicio? Recuerden que lo que ustedes están haciendo es diferente a solo ponerle un filtrico a una fotografía. Ustedes están intentando explorar propuestas de ilustración. Y esto lo que va a darnos es una apariencia de imagen más o menos propicia de acuerdo a qué? A dos cosas. Uno, a los referentes que tengamos presente para nuestras propuestas. Y dos, y más importante todavía, de acuerdo a nuestra ambición y aspiración a nivel de comunicación visual. Lo que quiero hacer con este ejercicio es darle una apariencia más o menos dramática. No quiero que se vea como una foto con un filtro y ya. Quisiera hacer una ilustración que tenga un efecto dramático. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es duplicar estas dos copias. Me las voy a llevar por encima de todo lo demás. Y de hecho voy a meter esto dentro de un grupo que se llame Propuesta 1. Yo insisto mucho en que parte de su disciplina viene de controlar bien temas como nomenclaturas de capas y grupos. ¿Listo? Entonces, ya que tengo esto aquí, vamos a acoplar estas dos imágenes con control E. Miren que aquí ya no tengo una capa editable. Aquí ya fusioné mis capas. Uno no puede solamente ponerle un filtro a algo y decir, ya hice una propuesta de diseño e ilustración. Aquí no está pasando nada todavía. Pero además de eso, si presiono control 1 o empiezo a darle nuevos niveles de zoom, me doy cuenta que aunque ese filtro me da una apariencia muy interesante, me deja bordes pixelados. Eso no me sirve. Entonces vamos a empezar a procesar esto para que tenga bordes más suaves y para ajustar la apariencia final de este objeto. Antes de empezar, de este objeto me refiero al objeto gráfico, esta capa. Antes de empezar a hacerle una intervención visual desde pinceladas, apariencia pictórica, otros filtros, colores y demás. Vamos entonces a dejar como la capa a la base de este diseño. Vamos a decirle control J otra vez para tener un comparativo. Y vamos a decirle a esta nueva copia, que vamos a llamar B, que tenga el filtro, y este sí tenemos que aplicarlo directamente. Vamos a menú filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Desenfoque gaussiano hace un desenfoque uniforme de la imagen. Pongamos un valor inadecuado, pongamos por ejemplo 15. Aquí la apariencia de la imagen se va a volver demasiado borrosa. Entonces vamos a empezar a buscar dónde hay suficiente nivel de blur para destruir ese borde mordisqueado. ¿Listo? Entonces solo tengo que presionar desactivar en previsualizar para comparar el borde mordisqueado pixelado con la apariencia actual. Yo creo que 1 es insuficiente. Yo creo que 2 podría de pronto ser 1.8. Recuerden que 1.8, si lo escriben así, activa la fracción. Si escriben 1,8, no le reconoce la fracción. ¿Listo? Le decimos OK. Entonces ya no tengo bordes mordisqueados, pero tengo bordes difuminados, que también se puede considerar como un error de control de calidad. Le voy a decir a esto ahora que tenga una nueva capa con control J, y a este primer duplicado vamos a marcarlo aquí con rojo. Le vamos a decir que tenga modo de fusión multiplicar. Como multiplicar oscurece las imágenes con estos colores, oscurece las imágenes que tenga por debajo, entonces básicamente el difuminado lo interpreta como tonos de gris y los empieza a ensanchar. ¿Listo? Se pueden dar cuenta que esta capa multiplicar hace que todo se sienta un poquito más robusto. ¿Listo? Ahora le volvemos a decir control J, y a esta nueva copia que vamos a dejar de amarillo le vamos a decir superponer. Y si se dan cuenta, la combinación de multiplicar, que ensancha las siluetas, más superponer, empieza a afilar las siluetas, o sea, no las pone puntiagudas, sino las vuelve nítidas otra vez. ¿Listo? Puedo darle otra copia de superponer para garantizar que estas dos copias que voy a dejar en amarillo me den completa nitidez en las siluetas. ¿Listo? Voy a tomar todas estas capas, las voy a duplicar con control J y las voy a acoplar. Voy a llamar a esto Pick Edit. Todo lo demás lo voy a ocultar. Comparemos. Estábamos aquí, ahora estamos acá. Tenemos bordes adecuados, pero todavía tenemos por ahí basuritas, tenemos residuos. Eso no me sirve.
Entonces aquí ya podríamos empezar la intervención gráfica de esta imagen. Voy a ir a una capa nueva y voy a ponerle a esta capa de nombre pinceladas. Y esas pinceladas las voy a ejecutar con el pincel de mi preferencia. Yo tengo aquí la galería de pinceles que les compartí. Sírvanse usar los que consideren que les sirven y si consideran que ninguno les sirve, busquen el que sea más adecuado para ustedes. No se trata de que tengan que hacer esto con un pincel en específico. ¿Listo? Entonces, a uno que me ha servido bastante bien para esta práctica es este que se llama McNulty. Tiene una apariencia bien interesante como de escracheo. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar blanco, seleccionar negro y voy a empezar a crear, pero de manera editable, porque es una capa independiente, la, primero, no tanto una apariencia pictórica ni nada de eso, sino voy a empezar a suprimir aquellos puntos de la gráfica que me parece que tienen desfases que son inadecuados. Por ejemplo, estos pequeños residuos no me sirven mucho. Estos pequeños residuos no me sirven mucho. De hecho, si el pincel no es tan adecuado, vayan a otras herramientas de relleno. Acá sí me va a servir, por ejemplo, para cincelar, ya, permítanme usar esa palabra, como para esculpir la apariencia de los elementos ya específicos del rostro. No es obligatorio que todo tenga una línea de contorno. Inspirado en los análisis de estructuras, yo puedo determinar dónde van estos gestos, dónde van estas alteraciones que estoy haciendo yo. Me gustaría una apariencia muy como de tinta, ¿listo? Ese, de nuevo, ¿es eso lo que ustedes tienen que hacer? No. Si se les ocurre otro tipo de gráfica, pues buscarán otros tipos de filtros u otras maneras de acercarse a estos filtros. Lo importante es que tengan presente qué les gustaría hacer con la imagen. ¿Listo? Eso es bien importante para que todo esto salga bien. Ese ojito por ahora lo puedo dejar así, solamente le daría un pequeño escracheo como a los bordes, más como para mayor consistencia de todo. Pero fíjense que yo estoy usando siempre como palabra operativa el término podría. No es que tengo que hacer esto así. Miren un ejemplo de lo que acabo de decir. Me llama la atención representar fibras de cabello, pero esto como está así no me convence del todo. Y como me interesa una apariencia muy de pincel seco, muy como de pincel de tinta, voy a suprimir esto, no para que esto no exista, sino para hacer dos cosas. Primero, las siluetas internas me gustaría rasparlas bastante. Entonces vamos a activar la opacidad a esto otra vez. Y vamos de manera más bien delicada a crear un raspado. Sí, como una apariencia como de scratch, pues eso es a lo que me refiero. También me llama mucho la atención y de nuevo, esto no tiene que ser así. Quiero que sea así para mí esta primera propuesta. Me interesa mucho jugar con la idea de lo geométrico. Pero de nuevo, miren ustedes sus referentes, lo que han buscado hasta ahora, cosas nuevas que puedan buscar. Por ahora, para este ejercicio, para no complicarlos demasiado, no les pedí un mood board. Pero pronto les volveré a pedir tableros de referentes. ¿Listo? Siempre tengan presente cuál es su aspiración. Una cosa crucial que me interesa hacer con esto es darle una apariencia distinta a la ropa que tenía la foto. Entonces, por ejemplo, si dijera, oiga, me gustaría que ella tuviera otro tipo de atuendo. Me gustaría que tuviera, qué sé yo, un atuendo de otra época, o de otro estilo simplemente. Que por ejemplo esté usando como un cuello de tortuga. ¿Listo? Entonces ya que no parezca que tenga la prenda que está a la izquierda, no porque sea inadecuada, ni mucho menos, sino porque nuevamente estamos usando la foto como un pretexto. Por eso es que decimos que la foto es un insumo. Las fotos de las cuales ustedes van a partir, que son fotos de ustedes, que se toman o de ustedes mismos o de sus compañeros y compañeras, van a ser un pretexto para que sirvan como base y con esa base crear algo diferente. Entonces, por ejemplo, como quiero una imagen dramática, se me ocurre que esa imagen dramática de pronto podría tener elementos que se asocien un poco con suspenso, un poco con la idea de misterio. Entonces, algo de eso vamos a explorarlo aquí.
Y fíjense, como yo no estoy dibujando desde cero, esto no es que sea fácil de hacer, ningún ejercicio de ninguna clase debería ser fácil y ya, pero es mucho más sencillo que exigirles que construyan desde cero una figura humana primero y una figura humana en el apartado que es más complejo de todos, el retrato. ¿Listo? Entonces podemos ir transformando poco a poco esa fotografía. Entonces, como a mí me interesa mucho el tema de lo geométrico, quiero que las formas se lean muy económicas, quiero que se lea mucho la idea del trapecio, la idea del triángulo, la idea de los bordes angulares. ¿Listo? Entonces, ahí esta chica está adquiriendo está adquiriendo un atuendo que no tiene originalmente. Vamos a ajustar también algunas cosas de proporción. Y cuando llegamos aquí, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a mi panel de capas, le voy a decir a esta capa que sea semi-transparente para ver dónde está el brillo, pero entonces el brillo del pelo lo voy a aplicar como si fuera un escracheo. Sí, eso es una palabra un poco disonante, pero pues, o sea, es como un rasgado, pues, que se pueda asociar, por ejemplo, con serigrafía, o que de pronto se pueda asociar con algunos ejercicios de solarización e intervención análoga de película fotográfica. ¿Listo? O sea, algo que el umbral, el efecto umbral sobre la foto sirve como una inspiración básica, pero en últimas es mi propuesta que yo controlo. ¿Listo? Vamos ahora a tomar estas fibritas y a pulirlas un poco más, que tengan algo más de contraste en términos de tamaño y cantidad. Entonces, por ejemplo, algunos trazos más anchos, otros trazos más delgados y nuevamente deteriorar con ese scratch, con ese raspado que se puede asociar con ciertas técnicas artísticas. También voy a volver a poner esto semi-transparente, solo para recordarme dónde están algunos rasgos de la oreja, que igual voy a poner de manera muy sutil. Este pincel me gusta mucho para representar línea cuando no tiene opacidad. Entonces aquí voy a entrar a hacer esto, que parece incluso que tiene un pequeño entramado. ¿Listo? Hay algo muy interesante que yo he visto que pasa con esta clase de ejercicios y es que uno incluso empieza a concebir la imagen de una manera totalmente distinta a como uno la imagina cuando uno solo dibuja. ¿Listo? Entonces por eso esto tiene su valor. Miremos cómo nos está yendo. Yo creo que podemos en este momento determinar que esa es la intervención. De pronto podemos exagerar un poco más algunos rasgos. Vamos a hacer eso. Entonces, por ejemplo, expandir la sombra de los ojos. Puedo agudizar las formas que están aquí. De pronto para que se vea un poco más irreal esta figura. Pero fíjense, yo voy a resistir la tentación de hacer esto, de hacer esto, de hacer esto. Aunque, o sea, también lo podría hacer, ¿no? Si uno dijera, yo quiero que la figura cambie de edad, miren lo rápido que pasa esto. O sea, eso es en 2 segundos que queda el cambio de la figura. Pero por ahora no quiero hacer eso. Lo podría hacer, no me dañaría el ejercicio per se, pero me llama la atención la idea de que se vea como una figura joven para lo que quiero hacer a continuación. Listo, entonces ahí ya tengo una intervención, pero hay otra cosa que me gustaría hacer. ¿Qué es lo que está pasando alrededor? Tengo una viñeta, pero es una viñeta que en este momento es puramente rectangular. ¿Es eso malo? No. Ahí hay un encuadre, que es una de las exigencias de este ejercicio. Pero me gustaría no solamente que existiera ese encuadre, sino que ese encuadre tenga también un elemento gráfico, para que todo se sienta integrado dentro de una misma pretensión de estilo. Estilo siempre es una palabra complicada. Pero si nosotros decimos huella pictórica, si decimos expresión, si decimos la gráfica que se está usando, uno puede decir hay una consistencia, donde por ejemplo trabajamos mucho para esta propuesta en particular, la noción de lo geométrico, pero no de lo geométrico básico de bordes rectos. O sea, los vectores simples aquí no caben. Lo que quiero es esa apariencia como de escrachado, como de serigrafía, como de pincel seco, como de bordes rasgados. Entonces, miren cómo de manera completamente editable sigo haciendo esa intervención. Acá la fotografía prácticamente ya desapareció. ¿Listo? Por eso es que seguimos insistiendo. Solo ponerle filtro umbral a una foto
Es un buen punto de partida, pero no es en sí la propuesta. ¿Listo? Recapitulemos. ¿Dónde estábamos? Empezamos con la chica de la izquierda, pusimos umbral, pero umbral nos da bordes eh, mordisqueados, bordes pixelados, por eso creamos un duplicado al que le ponemos desenfoque gaussiano, después duplicamos una vez esa foto con umbral con desenfoque gaussiano y a esa copia le ponemos multiplicar, después a una o dos copias le ponemos superponer y ahí ya tenemos entonces bordes nítidos y a esa imagen que tiene bordes nítidos le hacemos una intervención con tal o cual pincel. El resultado inicial sería una intervención monocromática sobre la fotografía. Vamos a tomar estas dos capas, las duplicamos y las fusionamos y guardamos todo lo demás y esto lo vamos a llamar gráfica sin fondo. ¿Y qué vamos a hacerle a gráfica sin fondo? Le vamos a quitar el fondo para dejarle el fondo transparente. Aquí voy a hacer un pequeñísimo ajuste, algo insignificante, y vamos a hacer entonces este procedimiento. Primero, vamos a seleccionar todo el lienzo con el comando control y la tecla A. Se pueden dar cuenta que acabo de crear un área de selección que rodea todo el lienzo. Cortamos la imagen con el comando control X. Una vez cortamos la imagen quedó metida en la memoria virtual. Ahora puede ser con el bote de pintura. Vamos a seleccionar un color. No, puede ser el color que sea. Para que ustedes no se vayan a confundir, voy a evitar usar rojos. ¿Listo? Entonces voy a crear quiero un relleno de clave baja. ¿Listo? Un relleno de clave baja. Y ahora vamos a ingresar en el modo edición de máscara rápida, que lo podemos hacer de dos maneras. Presionando la tecla Q. Miren lo que le pasa a mi capa, miren lo que le pasa a mi pestaña. O pueden presionar este botoncito que está debajo de los selectores de color en la barra de herramientas. Es exactamente lo mismo. Miren lo que le pasa a la pestaña, miren lo que le pasa a la capa. Estando en edición de máscara rápida, presiono el comando pegar, control V. La imagen no queda roja. La imagen está quedando como una previsualización roja, que es el color de edición máscara rápida. Por eso la recomendación al principio es no usar rojo para que no se vayan a confundir. Me salgo de máscara rápida igual que como entré, con la tecla Q. Y ahora lo que está seleccionado no es la imagen, es la imagen negativa de mi gráfica. Si yo presiono suprimir, borré el fondo y ahora presiono control D para eliminar la selección. Los que estén distraídos de pronto pensarán, pero usted no hizo nada, ahí no pasó absolutamente nada. Pero si yo voy por debajo de esta gráfica y pongo un color, se dan cuenta que ese fondo es transparente. Si a esto le pongo un gradiente, se darán cuenta lo que pasa con ese gradiente. ¿Listo? Entonces, en este momento, ¿qué me queda? Hacer la intervención de esta capa y de las capas que yo quiera poner por encima y por debajo, y ahí terminaría mi propuesta. Entonces, lo primero que voy a hacer es que a esta capa que puse por debajo, así sea muy humilde, le voy a intervenir su silueta para que todo tenga la misma apariencia de gráfica Scratch. ¿Listo? Después de eso, aquí podríamos cambiar de pincel si quieren, no tienen que trabajar siempre con los mismos pinceles. Entonces, por ejemplo, una cosa que me llama poderosamente la atención que ustedes exploren en este ejercicio, compañeros y compañeras de los grupos 1 y 3, es que exploren algo diferente a la noción del color piel. Yo les mencioné a ustedes durante el feedback presencial de cierre de corte que nos tratemos de alejar de la idea del naturalismo cromático, y el concepto con el que nos alejamos de esto se llama color no natural, que no es un concepto teórico, es más un acercamiento ¿cómo decirlo? Como actitudinal, por decirlo así, al color. Y ahí estoy usando palabrejas complicadas y eso a mí no me gusta. Básicamente estamos diciendo, no existen los colores de acuerdo a la luz día, sino de acuerdo a otro principio, a tal o cual referente, a tal o cual estilo, tal o cual concepto, ¿listo? Y a partir de ahí hacemos propuestas diferentes a nivel de color, a nivel de cromatismo. Entonces, por ejemplo, aquí me interesa mucho que todo lo que no sea la piel tenga una gráfica evocativa de la serigrafía. Eso me
me parece interesante, pero fíjense que yo no estoy diciendo tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro. No, me interesa es que exploren. Por eso la invitación más importante y la sugerencia más relevante que les puedo dar ahorita es tengan claro qué les interesa a nivel de imagen, qué conocen, qué quisieran conocer, qué indagan para este trabajo. Vamos también a jugar, puede ser con un pincel que sea más pictórico, pues. Y con ese pincel pictórico me gustaría de pronto en otra capa, con versiones alteradas de estos primeros colores, explorar un componente de iluminación. Por ejemplo, si esta chica estuviera siendo observada o si ella estuviera observando a través de una persiana. Esto es un experimento, de pronto no funciona. De pronto no funciona, de pronto se siente muy enfático, pero como estoy trabajando en capas separadas, pues no, en últimas no es problema. Tal vez lo que no me satisface de estos colores es que los siento muy repentinamente grisáceos, de una manera un poco aburrida, un poco plana. Entonces explorar cambios de pincel. Fíjense que yo aquí me estoy saliendo, pero en cualquier momento puedo decirle a esto que se inserte dentro de una máscara de recorte. Algo que a mí no me parece muy convincente cuando empezamos a usar pinceles difuminados o en este caso un pincel que es al mismo tiempo pictórico y difuminado, es que las siluetas no tengan nitidez. Entonces aquí quiero tomar otro pincel, puede ser el que yo estaba usando antes, el McNulty, que está por acá, esta vez no se me perdió, y utilizarlo para pulir las formas de estos rayones que pretenden comunicar un tipo de iluminación. ¿Listo? Si ustedes quieren añadir elementos de luces direccionales, sean atrevidos con eso. O sea, atravesar la cara de una figura, sobre todo una cara humana, es algo que a uno lo intimida. Entonces, cuando hablamos de un componente de iluminación gráfico, con frecuencia lo que hacemos es poner una sombrita muy humilde encima de las cosas. Con todo respeto, miren las formas como ustedes han iluminado hasta ahora, que no necesariamente es que estén mal en sí mismas, porque uno con frecuencia intuye que hay una intención de crear una separación de luces y sombras, pero con frecuencia es una intención que, aunque está bien entendida, se aplica de una manera muy tímida. En cambio, yo entro aquí a atravesar completamente la figura y uno dice, ¿y cuál es el problema? Si no sale bien, se hace otra y no hay lío. ¿Listo? Vamos a cambiar de pincel, vamos a cambiar de tono, a dejarlo más pálido. Y de hecho vamos a complementar un poco la apariencia de la iluminación aquí. Me llama la atención la idea de que ella tenga una iluminación muy dramática en los ojos. Y acuérdense que dentro de esa noción de color no natural, los ojos no son blancos. ¿Listo? No solamente estoy hablando de esta propuesta gráfica, los ojos en general no son blancos. El globo ocular extraído, qué imagen tan horrible estoy dando ahí, extraído del cráneo sería blanco, pero el ojo inserto dentro de su cuenca, rodeado de tejidos blandos, no se ve blanco, se ve como un tono alto o un tono medio. ¿Listo? Voy a hacer aquí algo un poco melodramático. Vamos a crear una capa nueva. Y el color correspondiente al ojo lo vamos a dejar ahí. Pero pues esto tiene que ajustarse un poco, si no, no se va a ver muy bien. No quiero que se vaya a ver accidentalmente caricaturesco esto. Entonces, ahí tengo que tener cuidado con la forma de ese ojo. Pero quiero que... O sea, fíjense lo que está pasando acá. Estoy pensando en algo que se puede leer incluso como creepy, como, eso es un vampiro, eso es un... Bueno, lo que sea que uno esté tratando de hacer ahí. El hecho de que ya no se lee exactamente como una mujer, honestamente no me interesa, no me afecta, porque estoy hablando es de crear una intervención gráfica que diga algo, ¿listo? Que diga algo. Eventualmente les pediré, sí, creo que se ve mejor, mucho más sencillo. Esto ya se empieza a ver más caricaturizado. Miren aquí, ojito de loco. No. Lo que me interesa es comunicar algo. Algo que a mí me gusta mucho, y de pronto ustedes se dan cuenta, este ejercicio lo estoy improvisando.
Yo soy muy amigo de la idea de poner a prueba principios de clase. A mí no me convencen mucho los demos premanufacturados. Yo sabía lo que iba a hacer en términos de gráfica, pero a nivel de lo que quiero comunicar a nivel de tema, esto está saliendo. Ustedes pues no tienen que trabajar tan improvisado. Ustedes podrían decir, yo tengo una idea específica y quiero comunicar esa idea específica y eso está muy bien. Pero lo importante es que se den cuenta que l- si ustedes tienen un plan específico, listo, quiero comunicar con mi foto la idea de una imagen que parece art pop como de Andy Warhol. Ok, eso podría funcionar. O de pronto ustedes empiezan a explorar y surge algo que por lo menos para ustedes es nuevo. Y eso es bueno también. ¿Listo? Pero lo que sí debería ser evidente, yo creo que habría que hacer un esfuerzo considerable para confundir esto. Lo que sí debe ser evidente, y creo yo que lo es que no solamente estamos poniéndole filtro umbral a una imagen, estamos creando algo completamente diferente. ¿Listo? Voy a rematar esto poniendo algunas zonas extra de luz. De hecho, me gustaría en general decirle a esto que tenga tonos más oscuros. Entonces voy a tomar este color, lo voy a virar, lo voy a poner más intenso. Voy a presionar control M y con mis niveles voy a crear más oscuridad acá. Pero ahora voy a abrir un pequeño punto de incidencia de luz aquí y acá. Y de hecho voy a tomar tonos todavía más oscuros para decir que otra parte de este rostro, yo creo que todavía más azul. No es exactamente azul, pero fíjense que me estoy acercando cada vez más al azul. O sea, quiero ocultar más esa parte del rostro que se está alejando de la luz. Eso es lo que quiero decir. Y para terminar esta capa, le voy a decir bloqueo de píxeles transparentes. Voy a hacer nuevamente viraje de color. Y voy a afectar los bordes para seguir comunicando esa idea de scratch, pero en este caso de apariencia más serigráfica. Si ustedes al momento de trazar sienten que la huella del pincel cae muy rápido, bájenle el flujo, no la opacidad. ¿Listo? Igual pues yo les había explicado, como yo tengo tendinitis, entonces yo me cuido muchísimo de la presión de la mano. Entonces por eso mis tablas siempre tienen una sensibilidad que otros la pueden medir, la podrían considerar como desmedida. Eso en últimas es una decisión personal. Ya con esto, entonces podría decir rematé la imagen, pero de hecho hay algo más que me gustaría hacer. Voy a volver a sacar ese pincel McNulty. Lo voy a poner delgadito, pequeño, sin opacidad. Voy a seleccionar un color más claro para hacer algunos detalles extra de expresión, pero aquí hay algo que está pasando que no debería ocurrir. Ah, no, era yo que me estaba confundiendo. Por ejemplo, marcar un poco la silueta del cuerpo que se está alejando más de la luz. Esto no es obligatorio. Aquí estoy jugando con el diseño. Solo estoy jugando con el diseño. Nada más. ¿Listo? Voy a crear ciertos acentos gráficos dentro de esa noción de scratch, de serigrafía desgastada. Entonces la idea de deterioros gráficos en la imagen no interrumpe, pero fíjense que esto tiene que ser muy sutil, ¿listo? Dentro de mi gráfica, o sea, ya no en esta capa, sino en otras, puedo hacer algo similar. Entonces probemos, bloqueamos píxeles transparentes, seleccionemos este color, busquemos una versión más saturada, un poco más brillante, relativamente más saturada y más brillante, para crear como nociones de entramados. Esto no es que sea obligatorio, pero quiero seguir experimentando con esta gráfica. ¿Listo? De pronto aquí adentro, algunos de estos trazos azules también me llaman la atención. Darle un poco más de énfasis a esa especie de medalla que tiene puesto lo que ahora es un vampiro. Ya no es esa modelo que está a la izquierda. Le voy a desactivar bloque de píxeles transparentes para que esto atraviese. Y no tiene que ser mucho más complejo que eso. ¿Listo? De pronto lo que sí me gustaría es seguir afectando
esta expresión de sombra, que se vea todavía más escrachado esto. ¿Listo? Pero no me va a tomar más de un minuto hacer esta última intervención. Pincel bien delgadito. Y recuerden, sea que lo consideren exitoso o no, sean atrevidos con las exploraciones de iluminación. ¿Listo? Sus fotos pueden ser muy útiles para eso también. Con eso terminamos esta intervención. Recuerden, sus ejercicios no se tienen que parecer a esto obligatoriamente. Pero si por ahora no tienen tan claro cómo acercarse a tal o cual estilo, intenten hacer algo que se aproxime, no ni siquiera a este ejercicio en particular, sino a la idea de serigrafía, a la idea de el cartel o póster mimeografiado, a la idea de el mural hecho con stencil, a la idea de el screen print, que pues también como se le dice a serigrafía, ya sea para textiles, ya sea para papel, ¿listo? Al arte pop, a la idea del graffiti, ¿listo? Ese puede ser un punto de partida, pero no están obligados a restringirse a eso y solo a eso. Vamos a terminar acá y voy a quedar atento a cualquier pregunta o duda que tengan. Cuídense y nos vemos en clase. Suerte con su práctica.